Bueno, a manera de introducción de esta unidad de quinta dentro de nuestra materia, podemos tratar de decir que un aspecto esencial dentro de la administración de empresas o dentro de cualquier administración de la organización es la planeación del futuro. El efecto, en efecto, dice, ¿no? El éxito a largo plazo de una organización depende de cuán bien, ¿no?, la gerencia anticipa el futuro y elabora las estrategias apropiadas. Indica también que el buen juicio, la intuición y tener conciencia del estado de la economía pueden dar a un gerente una idea aproximada. Intuición de lo que es probable que suceda en el futuro. Sin embargo, tiene cierta debilidad, ¿no? Con frecuencia es difícil convertir esta intuición en un número que pueda usarse, ¿no? Como el volumen de ventas del siguiente trimestre o el costo de la materia prima por unidad para el siguiente año, ¿no? Entonces, en este entendido, lo que siempre dijimos, ¿no? La intuición generalmente hay veces nos puede dar buenas luces, como también malas luces, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de cuidar este evento de intuición de forma correcta para eventos más adelante, ¿no? Hemos indicado que la intuición en la parte gerencial hoy por hoy no está tan fuerte, ¿no? Tiene un error elevado para tratar de aplicarlo, entonces no es un proceso tan correcto dentro de este sentido. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que trata de ver este capítulo es ver cómo podemos tratar de predecir el futuro en un determinado campo numérico. Obviamente, en este campo numérico, la intuición es muy débil y es por eso que vamos a tratar de manejar algunos métodos para la elaboración de pronósticos. Entonces, acá estos métodos de elaboración de pronósticos, al igual que la estadística, son de dos tipos, ¿no? Eh, el primero es que son cuantitativos y el otro método de pronóstico son para estudios cualitativos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de dar énfasis especialmente a los métodos cuantitativos, ¿no? Nos vayamos viendo cuándo se utilizan estos métodos cuantitativos. Acá indica que los métodos cuantitativos se utilizan, uno, cuando se dispone de información pasada sobre la variable que se pronosticará. Necesitamos entonces datos históricos si yo quiero hacer un pronóstico de ese campo de acción. Dos, la información puede cuantificarse. Quiere decir que la información tiene que ser de carácter cuantitativo. Y tres, es razonable suponer que el patrón del pasado seguirá ocurriendo en el futuro, ¿no? Esas son las tres eh, eh, eventualidades que tiene que eh, contemplar los métodos cuantitativos, ¿no? Entonces, el 3 es el que generalmente hay veces siempre decimos, ¿no? Que si pasó el anterior mes, en el siguiente mes volverá a seguir ocurriendo, ¿no? Entonces, son aspectos de inducción dentro del problema que se va a analizar. En estos casos, dice, puede elaborarse un pronóstico con un método de series de tiempo o un método causal, ¿no? Entonces, hay esos métodos, ¿no?, que vamos a tratar de analizar. Indica también que si los datos históricos se restringen a valores pasados de la variable que tratamos de pronosticar, el procedimiento de elaboración de pronóstico se llama método de series de tiempo. Entonces vamos a manejar generalmente datos históricos, los cuales se van a asignar
o denominar serie de tiempo. El objetivo de estos métodos de serie de tiempo es descubrir, dice, ¿no? Es descubrir un patrón, ¿no? Un patrón en los datos históricos. Y luego extrapolarlo, obviamente hay que extrapolarlo hacia el futuro. El pronóstico se basa solo en valores pasados de la variable que tratamos de pronosticar o en errores pasados. En este capítulo se van a ver dos métodos de series de tiempo. Uno de ellos es lo que comúnmente se conoce, los métodos, en realidad el método de suavización. Y luego va a estar el más complejo, el método de proyección de tendencias. Vayamos analizando en qué consiste estos métodos, ¿no? El primero que vamos a ver hoy es el método de suavización y tiene algunos submétodos dentro de su teoría. Entonces vayamos viendo ese detalle. Indica que en los métodos de suavización se estudiarán dos métodos de elaboración de pronósticos, los cuales son, uno es el método de los promedios móviles, ¿no? Y el otro es la suavización exponencial, ¿no? Entonces, dentro de los métodos de suavización existen dos submétodos. Hoy vamos a ver el primero de ellos, que es el método de los promedios móviles, y el día jueves vamos a tratar de ver el método de suavización exponencial. Entonces, indica que el objetivo de cada uno de estos métodos es suavizar, en pocas palabras, ¿no? Las fluctuaciones aleatorias causadas por el componente irregular de las series de tiempo, por lo que se conocen como métodos de suavización. Este tipo de métodos es apropiado para una serie de tiempo estable, es decir, una que no exhibe efectos significativos de tendencia, cíclicos o estacionales, ¿no? Debido a que se adaptan bien a los cambios en el nivel de series de tiempo. O sea, no necesito datos históricos que sean estacionales, o sea, que me digan la primera semana se vendió 20 unidades, la segunda semana se vendió 20 unidades, la tercera semana también 20 unidades. Vean que el número es constante en el nivel de ventas, ¿no? Entonces, no necesitamos esos datos históricos de tipo de carácter estacional. Tampoco necesitamos cíclicos, ¿no? Hay algunos dicen, no, en la primera semana vendió un producto, en la segunda dos, en la tercera tres, en la cuarta uno, en la quinta dos, en la sexta tres, y así no va volviendo, ¿no? A intercalar nada más sus niveles de venta, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es eventos que sean de tipo variable dentro de este conjunto de datos históricos. Entonces dice que los métodos de suavización obviamente son fáciles de usar y por lo general proporcionan un alto nivel de precisión para pronósticos de corto alcance, como un pronóstico para el siguiente periodo, ¿no? O sea, estos métodos generalmente se utilizan para tratar de predecir lo que va a ocurrir en la etapa siguiente, no en la etapa de acá a un periodo largo, ¿no? Entonces, claro que sí puede, pero el error es un poquito más amplio, ¿no? Uno de los métodos de suavización, la suavización exponencial, tiene ciertos requisitos de datos mínimos y por tanto es un buen método para usar cuando se requieren pronósticos para cantidades grandes de artículos. Entonces, el método de suavización exponencial va a ser el más eficiente dentro de los métodos de suavización, ¿no? Entonces, vamos a ver primero el método de los promedios móviles para esta parte. No sé si tiene alguna pregunta con esta parte introductoria y del primer método que vamos a tratar de analizar el día de hoy. Ya pasemos a la siguiente. Vamos a ver ahora nuestro primer método de suavización. Se denota el método de los promedios móviles. Vayamos encarando esta parte. Ya, los promedios móviles
utilizan generalmente, al igual que la estadística, el promedio, ¿no? Pero el promedio de n valores de datos más recientes en la serie de tiempo. Con este dato, obviamente, se hace el pronóstico para el siguiente periodo. En términos un poco matemáticos, el promedio móvil se puede describir bajo la siguiente fórmula, ¿no? El promedio móvil es igual a la sumatoria de los n puntos de datos más recientes dividido entre la cantidad de datos que tú estás tomando, ¿no? Nos tenemos en ese sentido el promedio móvil para este método, en realidad, de suavización en esta primera parte. Entonces, eso es un simple promedio, ¿no? Vamos a considerar un ejemplo pequeñito, ¿no? El ejemplo que vamos a analizar es el nivel de ventas de gasolina en miles de galones, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver cómo podemos predecir para la siguiente semana el nivel de ventas de este tipo de galones, ¿no? Pues, ¿qué es lo que dice? En la primera semana, ¿no?, se vendió 17,000 galones de gasolina. En la segunda semana se vendió 21,000 galones de gasolina. En la tercera semana, 19,000 galones de gasolina. En la cuarta, 23,000 galones de gasolina, y así sucesivamente, ¿no? Existen datos de 12 semanas, quiere decir que en la 12ª semana han vendido 22,000 galones de gasolina. Entonces, tal vez lo que al vendedor, ¿no?, de gasolina, lo que le interesa es qué nivel va a tener que adquirir para la 13ª semana, ¿no? Entonces, ese es el que realmente le interesa, el dato futurista, ¿no? ¿Cuántos galones tiene que reservar para la semana 13, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver este método de los promedios móviles bajo el siguiente sentido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para agarrar el promedio móvil, generalmente la cantidad de datos que se tienen que promediar mínimamente es mayor o igual a 3, porque con 2 el promedio va a ser más tardío y obviamente el error va a ser más amplio. Entonces, se sugiere generalmente empezar con un promedio móvil de n igual a, vamos a colocar acá, n igual a 2. Perdón, a 3. Pues con n igual a 3 yo tengo que tratar de ver los promedios móviles. Voy a tratar de definir acá ciertas operaciones auxiliares para este entender, ¿no? Entonces, si yo estoy calculando el promedio móvil de 3 datos, ¿no? Entonces yo tengo que ver que no va a existir el primer promedio móvil, el segundo tampoco, ¿no?, y el tercero de forma similar, ¿no? Entonces, ¿a partir de cuándo va a existir? Va a existir desde la 4ª semana. Si lo que voy a calcular acá es el promedio móvil, voy a tratarlo de detallar muy bien. Voy a calcular el promedio móvil de la 4ª semana. Vamos a decir el promedio móvil, si quieren, de la 4ª semana. Esto va a ser igual, vamos a tratar de identificar nuestra línea, a la siguiente. Por ahí. Ya, entonces tendríamos que sumar los 3 datos anteriores. En este caso serían el valor de 17, 21 y 19, ¿no? Entonces tengo que dividirlo, como son 3 datos, entre 3. Ya vayamos viendo cuánto nos da este valor. Por favor, calcúlenmelo.
Ya vayamos viendo cuánto nos da ese promedio móvil. 19, licenciado. Ya, gracias. Sí. Ya indican que sale el valor 19. Vamos a tener acá que esto es 19.000 galones de gasolina. Ese dato de 19 lo ubicamos en la posición porque estoy calculando el promedio móvil para la cuarta semana. Va a ser 19. Vayamos viendo el siguiente promedio móvil, sería la suma de los tres datos anteriores. El promedio móvil de la quinta semana sería entonces 21 más 19 más 23. ¿Cuánto da esto? Veintiuno. 21. 21, entonces lo ubicamos para la quinta semana, ¿no? El promedio móvil para ese valor. Entonces tenemos que ir operando de esa forma dentro de este contexto, ¿no? Vamos haciéndolo con cuidado. Voy a darme todas las líneas necesarias para ir trabajando. Ya entre el promedio móvil para la sexta semana sería 20. la siguiente suma, ¿no? Sería la suma de 19 más 23 más 18. ¿Eso sale 20? 20. Muy bien, eso viene acá. 20. Vayamos viendo el promedio móvil para la séptima semana. Entonces, esa va a ser la siguiente suma de los tres datos anteriores, ¿no? Los tres datos anteriores a la séptima semana son 16, 18 y 23. Entonces podríamos sumar 23 más 19, dice. más 16. Entonces, ¿cuánto sale? 19, dice. Ya 19. Sigamos, el promedio móvil para la octava semana. Esto sería igual. Entonces voy a ir subiendo acá. Sería la suma de los tres datos anteriores antes de la octava semana, ¿no? Entonces sería 20, 16 y 18. Entonces acá tendríamos 18 más 16 más 20. ¿Cuánto da este valor? 18. Muy bien. Entonces podemos ir cotejando ya, ¿no? Este sería 19, acá sería 18 y así. Vamos calculando todos los que necesitamos encontrar, ¿no? Necesitamos encontrar todos los promedios móviles para realizar el pronóstico. Necesitamos el promedio móvil para la novena semana, el promedio móvil para la décima semana, luego necesitamos el promedio móvil para la onceava semana y finalmente va a estar el promedio móvil para la doceava semana. Entonces tenemos que ir acomodando esas reglitas, ¿no? Dentro de ese contexto. Ya, entonces vayamos anotando los valorcitos que nos faltan. Ya el promedio móvil para la novena semana sería la suma de 18. 6. Vamos a sumar acá. Me indican bien si están los valores. 16 más 20. Y más 18. ¿No? Entonces, entre 3, Sí. ¿cuánto da? 18. Ya 18. Luego sería 20 más 18 más 22. 20, le dice. Ya, muy bien, 20. Luego tendríamos 18 más 22 más 20. Eso da 20, le dice. Ya, también da 20. Sí. Finalmente tendríamos 22 más 20 más 15, ¿no?
Eso entre 3. $19. Ya 19, ¿no? Bien, ya tendríamos todo el listado. Acá tendríamos 18, 18, 20, 20, 20. finalmente 19, ¿no? Sí. Esos son los datos que calculan los promedios móviles cuando la cantidad de datos que se promedian son 3. Vean que tiene, ¿no? Un error, ¿no? Por ejemplo, acá te está pronosticando que vas a tener que vender 19,000 galones de gasolina, pero en cambio en la realidad has vendido 23,000, ¿no? Pues hay un error, ¿no? Que vamos a calcular más adelante. Ya podemos predecir, ¿no? Para la semana 13. ¿Ya? Yo voy a decir para la semana 13, bajo este tipo de criterio, tendríamos que hacer acá, lo voy a anotar con rojo, el promedio móvil para la 13ª semana va a ser igual. Pues tendríamos que sumar los 3 datos anteriores, 20 más 15 y más 22. ¿Cuánto nos da acá? 19, licenciado. Ya, muy bien. Entonces dice que para la 13ª semana el pronóstico que se hace es reservar o pedir 19,000 galones de gasolina para esa semana, ¿no? Entonces, te ayuda ya un poco a cuidar esos eventos, ¿no? Dentro de estas fluctuaciones del nivel de ventas, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna interrogante o alguna consulta? Ya como no hay, voy a calcular una columna que va a ser el error, ¿no? El error se calcula la diferencia de un dato que ya sucedió menos el pronosticado. En las 3 primeras no tenemos datos, entonces ahí no va a haber ningún error. Ahí no hay nada. Ya, entonces aquí sí, ¿no? De 23, que es el dato real, menos el pronosticado, va a ser ahí un valor de cuánto. ¿Ya cuánto? 23 menos 19. Eso es 4. 4. ¿Ya? Entonces acá vamos a anotar ese valor de 4, que es el error cometido en el pronóstico, ¿no? De 23 al dato pronosticado hay 4,000 galones de diferencia, ¿no? Luego del otro hay, por ejemplo, acá sería menos 3, 3. luego sería acá 4, 4. acá sería 1, acá sería 0, acá sería 4 4. y 0, 0. 5. acá sería menos 5, ¿no? Si usamos eso. Menos 5. Luego sería acá 3. Entonces son los errores de pronóstico, ¿no? Entonces, si empezamos a sumar todos estos errores, vamos viendo. 4 menos 3 es 1, 1 más 4, 5, 5 más 1 es 6, 6 y 0, eso es 6, 6 más 4, 10. No sé si hay algún valor que está mal. 10 menos 5 es 5 y 5 más... Hay algún errorcito tal vez dentro de esta parte. Acá es menos 4. Ah, ese es, ¿no? 4 menos... Sí, licenciado. Sí, está bien. Entonces acá el error, vean si sumo eso, todo eso va a dar 0, ¿no? Licenciado, ¿Sí? a ver, en el 9 Ya, igual 22 menos 18 sería menos 4, licenciado. ya, vamos a ver ahí. No, estamos restando 22 menos 18, eso es positivo 4. Cuando se hace 16 menos 20, entonces sí es menos 4. El error es el dato real menos el dato pronosticado. Ahí está bien, licenciado, va a disculpar. Vean que hay un error de 0 si empieza a sumar, pero eso en la vida no ocurre, no existe pues un pronóstico que tenga error 0. Sino, por ejemplo, si sucediese eso, los que nos anotician, por ejemplo, el clima, ¿no? Y nos dicen mañana va a llover, entonces tendría que llover, ¿no? Porque su error es 0, ¿no? Entonces,
cuando se hace ciertos pronósticos, el error generalmente no es cero, ¿no? En este caso tal vez está pasando algo extraño, pero para ello, para solucionar ese tipo de error, ustedes saben que aparece dentro de la estadística el error cuadrático medio. El error cuadrático medio. ¿Qué es un error cuadrático medio? No es nada más que elevar al cuadrado cada error. Entonces tendríamos acá, si elevamos, va a ser acá 4 al cuadrado, 16, menos 3 al cuadrado sería 9, acá menos 4 al cuadrado sería 16, 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0, acá 4 al cuadrado es 16, acá sería 0, que sería 25, ¿no? Menos 5 al cuadrado es 25, y 3 al cuadrado es 9. ¿Cuánto creen que sume todos esos errores cuadráticos de estos errores ya dados? Acá estamos calculando sumas, ¿no? $92, licenciado. Ya, entonces Anterior. es de 92, ¿no? Sí, es un error bien elevado, ¿no? Entonces, como estamos sacando el promedio, ¿no? El promedio, entonces tendríamos que sacar acá ese promedio final. Entonces, voy a borrar esta de la sumatoria porque voy a sacar promedio. El promedio entonces sería acá 92 dividido entre ¿cuántos datos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuánto nos da entre 9? 10,22 dice. 10.22. Ya, Sí. muy bien. 10.22. Ya, es un error bastante alto, ¿no? Si se dan cuenta, si lo ponemos dentro del dato pronosticado. Quiere decir que si hacemos uso de ese dato, sería 19.000 galones para la 13ª semana, más menos el error, pero el error es de 10.22. Eso ustedes saben que cuando tenemos ese tipo de error va a construir un intervalo de confianza, ¿no? De la siguiente manera, 19 menos 10.22, ¿cuánto da? Con el signo menos, 8. 8.78. Ya 8.78 y 19 más 10.22, eso va a ser 29.22. Sí, 29.22. Vean, el error es bien grande, ¿no? O sea, querría indicar acá que para la 13ª semana tú tienes que reservar entre 8.78 miles de galones de gasolina hasta 29.22 miles de galones, ¿no? Es un intervalo bien grande, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar esa parte, ¿no? Un detallito final más acá, vamos a realizar que eso no se puede dar, ¿no? Porque es un error bien amplio. ¿Qué es lo que necesitamos? Ustedes saben que el error cuadrático medio dentro de la estadística está dado por la varianza, ¿no? Y la varianza empieza a ser esos datos al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿para qué se calcula la varianza en la estadística? Para calcular la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar no es nada más que la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? En ese entendido, yo voy a extraerle la raíz cuadrada del error cuadrático medio. Entonces, para tratar de definir el verdadero error. ¿Cuánto sería la raíz cuadrada de 10.22? ¿Cuánto me sale el error? O la raíz cuadrada de 10.22. 3.19. Ya, 3.19, 19. ya. Si redondeamos a un dígito sería 3.2, ¿no?
Ya vean, este sí es un verdadero error. Quiere decir que si yo bajo este método de los promedios móviles me está indicando que en la 13ª semana debo reservar, ¿no?, 19.000 galones de gasolina, tengo que hacerlo con un cuidado adicional. Hay un error. El error es de 3.2, ¿no? Miles de galones de gasolina. Entonces, la franja que va a generar acá, el intervalo, a ver, vayan restándome, 19 menos 3.2, ¿cuánto da? $15.78. Ya, 15.78. Entonces, este es un error mucho más correcto. Quiere decir que si yo voy a reservar 19.000 galones, ¿no? Acá el intervalo o el estudio, ¿no?, bajo este error, está diciendo que para la 13ª semana tú tienes que cuidar, ¿no?, este intervalo de confianza. Dice que tú tienes que reservar entre 15 hasta 22 miles de galones de gasolina. O eso es lo que deberías comprar para que realmente, ¿no?, la 13ª semana pueda quedar satisfecha en el nivel de ventas. Entonces, vean, analizar este tipo de promedios móviles es sumamente sencillo, pero también tiene su riqueza dentro de las aplicaciones que estamos viendo. Entonces, este es el promedio móvil cuando n es igual al valor 3.